primera pregunta, profesor. ¿Cómo sabemos que hay un Dios? Bien, que quiero mostrar en la Biblia las respuestas a preguntas viendo diferentes versículos. El primer versículo que quisiera mostrar es de Hebreos, del capítulo 3, el versículo 4, que dice: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces, de la misma manera, si uno ve una casa, sabe, esta casa no llegó así por su propia cuenta. Mira, está construida, tiene organización, se ha requerido inteligencia para poder construirla. Pues de la misma manera, si vemos la naturaleza, el sol, las estrellas, la luna, cómo están sincronizados y organizados, muy bien, si analizamos otras cosas en la tierra que existen, nuestro cuerpo, las plantas que son hechas con inteligencia, organización, esto nos indica alguien tuvo que haber hecho esto. Entonces, las cosas que existen, que son hechos, sabemos que existe Dios por esto. Otra referencia es el Salmo 19, los versículos 1 al 4. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oído su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Entonces, esto también viendo lo que está hecho, esto anuncia, dice, la obra de sus manos. Vamos a poder llegar a la conclusión, bueno, alguien ha hecho todo esto, viendo todo lo que está hecho. Y otro más, Salmo 14, 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y esa es como una conclusión de todo lo que hemos visto. Que viendo toda la evidencia, viendo lo que ha sido hecho con sabiduría, decir que nadie hizo esto llegó a ser así por su propia cuenta, sin ninguna inteligencia, es alguien que es necio, porque está negando toda la evidencia que está frente a sus ojos. Entonces, en conclusión, la respuesta a su pregunta sería: sabemos que hay un Dios por todo lo que ha hecho con tanta inteligencia, etc. ¿Qué es lo que sabemos de Dios por las cosas que Él creó? Bien, entonces vamos a otra vez ver más referencias de la Biblia. Uno va a ser en Hechos 14, 17. Dice: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Entonces, cuando vemos cosas agradables en la naturaleza, su belleza, por ejemplo, cuando vemos una flor, pero aquí menciona específicamente los beneficios de la lluvia, y la lluvia es la que hace que la cosecha crezca, y eso nos da alimentación, y eso nos satisface y nos agrada. Eso muestra que Dios es un Dios bueno, y por eso dice haciendo bien. Entonces, la naturaleza, el conocimiento de Él que hay en la naturaleza nos indica que Dios es bueno. Otras características de Dios que podemos ver viendo nada más la naturaleza, Salmo 104, 24. Dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus
beneficios. Entonces ahí hay otras características. Cuando vemos otra vez, como mencioné antes, cómo el sol y la luna son sincronizadas con la tierra, la rotación de la tierra, que da un día exacto y noche para descansar, y todo lo demás que ha hecho. Analizamos nuestro cuerpo, la forma de digestión que tiene nuestro cuerpo, los ojos, cuán íntegros somos, y hechos con gran sabiduría vemos que Dios tiene que ser un Dios muy inteligente y sabio, viendo todo esto. Otras características, Romanos 1:20. Y dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa los que niegan la existencia de Dios, etc. Pero aquí menciona específicamente su eterno poder y deidad. Entonces aquí vemos tres características: que Él es eterno, poderoso y que es Dios. Cuando vemos cuán grande, inmenso es el universo, solo la Tierra, mira, hay 7,000 millones de habitantes, es muy grande, pero el Sol muchas veces es más grande todavía. El Sol es poderoso, y es solo un Sol en todas las estrellas, son soles tan grandes y potentes o más que nuestro Sol. La única conclusión es, el que hizo todo tiene que ser muy poderoso. Y no puede ser una criatura que ha hecho esto, tiene que ser un Dios infinito. Entonces ahí vemos su divinidad en todo lo que ha hecho. En conclusión, entonces, repasando todo lo que hemos visto en estos versículos, de la naturaleza nada más, sin ninguna otra fuente, podemos ver que Dios es bueno, que es muy sabio, que es eterno, poderoso y divino, es Dios. ¿Qué sabemos de Dios por nuestra conciencia? Bien, hay otras referencias para indicar esa parte específica que Dios nos ha dado. Uno es Romanos 2, 14 y 15. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Pues un aspecto de la conciencia es que debe acusar a uno cuando uno ha hecho mal. Ya va a saber por naturaleza, el hecho de que sabe que eso es malo. Hablamos, mi esposa y yo, con un aymar, y ellos tienen nada más 3 leyes, pero esas leyes muestran vinieron de alguna parte. Uno es que no pueden robar, pues por naturaleza nadie les ha dicho, saben que es un pecado robar, y cuando roban su conciencia les va a acusar. Algo dentro de ellos van a decir, esto fue mal hecho. Y también defendiéndolos. Cuando han hecho algo que es bueno, su conciencia va a decir, bien hecho. Pero con respecto a su pregunta, más vamos a enfocar en esto de que la conciencia, si uno ha hecho mal, le va a acusar. Y más que solo acusar, ya vamos a ver en Romanos 1:32, que hay otra conclusión a la que va a llegar cuando ha hecho algo mal. Romanos 1:32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Entonces ahora está indicando la Escritura que cuando alguien que tiene conciencia, aunque no tiene ninguna otra fuente de conocimiento de Dios, hace lo que es malo y su conciencia le acusa, no solo le dice eso está mal, también dice, mira, el juicio de Dios, del que hizo todo esto, va a caer sobre mí por esto que he hecho. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces
la respuesta a la pregunta es que la conciencia va a indicar a nosotros, aunque no haya ninguna otra fuente, que cuando hacemos mal, Dios nos va a castigar por eso. ¿Qué es lo que no podemos saber de Dios ni por su creación ni por nuestra conciencia? Bien, lo que no podemos saber por estas fuentes, vamos a ver Hechos 16, 29 y 30. Dice, él entonces, aquí está hablando del carcelero de Filipos, que fue librado de la cárcel cuando había un terremoto, pero esto le asustó mucho. Por su conciencia sabía que Dios le iba a castigar. Entonces, él pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Bueno, si hubiera sabido cómo ser salvo por la naturaleza, no habría hecho esa pregunta. El hecho de que ha hecho esta pregunta indica que no sabía por naturaleza la respuesta a esa pregunta. Entonces, parte de la respuesta a lo que usted ha preguntado es que no puede saber ni por la naturaleza ni por su conciencia cómo ser salvo de esa ira de Dios que sabe que merece. Y otra referencia que indica lo mismo sería 1 Corintios 2, 9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han salido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Bueno, nosotros sabemos que lo que Dios ha preparado para los que le aman es el cielo, es la salvación eterna. Y eso es lo que dice que por naturaleza, el ojo del hombre que solo tiene la naturaleza, su conciencia, no va a ver, ni oír, ni uno puede entender, ni entender lo de la salvación. Entonces, finalmente, la respuesta a su pregunta es que ni por la naturaleza ni por su conciencia va a saber cómo ser salvo de la ira de Dios y poder vivir con Dios en una relación íntima y buena eternamente. Eso no puede saber. Entonces, ¿por qué necesitamos la Biblia? Muy buena esa pregunta. Y la más importante, vamos a ver primero 2 Corintios 4, 6, versículo 6. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pues aunque este versículo no indica que es por la palabra de Dios que vamos a tener esa iluminación, en el contexto sabemos que es así. Y el próximo versículo es el que ya va a manifestar más claramente que es por la palabra de Dios que tenemos esa iluminación del conocimiento de su gloria y de su amor y su favor ganado y cómo fue ganado. 2 Timoteo 3:15. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces esta referencia claramente indica que lo que la naturaleza ni la conciencia puede revelar, las sagradas escrituras revelan, es decir, cómo podemos ser salvos. Y una referencia más, Hechos 16, 29. Una referencia que hemos visto antes en la parte anterior, pero ya va a mostrar la solución a la pregunta. Bueno, nada más voy a leer primero otra vez la pregunta del carcelero que por naturaleza no sabía cómo ser salvo. Y así por eso dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Entonces ya su respuesta de Pablo y Silas, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Otra vez indicando que la respuesta a la pregunta del carcelero se encontraba en las escrituras que Pablo y Silas les enseñaban. Entonces la respuesta a su pregunta sería, en base a esas referencias bíblicas, que la importancia de la Biblia y por qué la necesitamos es porque solo en ella vamos a encontrar la respuesta a la pregunta: ¿cómo podemos ser salvos de la ira de Dios y su castigo y juicio? ¿Cómo podemos tener su favor y vivir eternamente con Él en el cielo? Son las escrituras que revelan todo esto. Y por eso tan importante y necesario es la Biblia. Gracias. Bueno, ha sido un placer.